Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño a la doctora en Estudios Políticos y en Ciencias Sociales, Rocío Annunziata, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora en el CONICET. 2015 será un año electoral. Los políticos están en campaña y es imposible no toparse con ellos en los medios. Antes era la televisión y la radio. Ahora se agregan las redes sociales, el teléfono y persisten los pasacalles, los afiches y las pintadas. Ese escenario es el de la política partidaria, el de las elecciones, y son solo una parte de la democracia. Los temas que Rocío investiga motivaron nuestra invitación. Y me alegro que la haya aceptado. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Encantada de estar acá, les agradezco mucho la invitación y los felicito también por el programa porque lo he visto anteriormente y me ha gustado mucho. Bueno, gracias. Uno de los ejes de tu trabajo toma el tema de la legitimidad y la representación política. ¿Qué se entiende por legitimidad cuando se aplica a lo político? Bueno, la legitimidad en el terreno de lo político tiene que ver con, de alguna manera, el consentimiento o el acuerdo, la aprobación con respecto al ejercicio del poder, puntualmente. Se podría, de alguna manera, definir como el derecho a gobernar. No el hecho de que haya gobierno, sino la justificación, el derecho que unos tienen de mandar sobre los otros, digamos, ¿no? Como una definición general. Ahora, habría que decir que como problema, como interrogación, como pregunta, la legitimidad es propia de las sociedades modernas, de las democracias modernas, porque si pensamos, por ejemplo, en sociedades premodernas, ¿no? en las que, por ejemplo, el poder tiene un fundamento divino o trascendente, entonces su derecho a gobernar no es cuestionado, digamos, es un hecho, es un factum. En cambio, desde el momento en el que vivimos en sociedades que suponen que el fundamento del poder es el pueblo, eso necesita una traducción, ¿no? Y esa traducción es objeto de muchísimas disputas, ¿no? No hay nada que evidentemente pueda hacer una traducción literal de ese poder del pueblo en la manera del ejercicio del poder. Entonces, a partir de ahí, efectivamente se abre un terreno de interpretación sobre qué es la legitimidad. Sobre qué es legítimo y qué es ilegítimo en cada momento y en cada sociedad. Me gusta mucho la manera en que el filósofo francés Claude Lefort trata el tema de la legitimidad en relación con la democracia, ¿no? Porque él dice que la democracia es esa forma de sociedad que instaura la legitimidad del debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo. Bueno, eso es un abordaje general, pero después podemos establecer distinciones sobre qué es la legitimidad, ¿no? Por ejemplo, hay una distinción entre la legitimidad de origen o establecimiento de los gobernantes, que es la manera en que los gobernantes acceden al poder, o cómo podemos verificar que los gobernantes que accedieron al poder son legítimos, que se distingue de lo que podríamos llamar la legitimidad de ejercicio, ¿no? De la legitimidad de sus acciones o sus decisiones una vez que están en el poder. La primera es una forma de legitimidad procedimental, porque para nosotros en la democracia se trata de las elecciones. Es a partir del resultado de las elecciones que nosotros decimos estos son los gobernantes legítimos. Pero por otra parte, una vez que, digamos, están en el ejercicio del poder, podemos pensar en la legitimidad de sus acciones o decisiones. Me parece que es interesante señalar que hoy en día estas dos formas de legitimidad que pueden ir en distintos momentos de la historia más unidas o más separadas, hoy en día están como en un proceso de separarse, ¿no? Esto quiere decir que las elecciones son evidentemente el único medio o el único procedimiento legítimo de acceso al poder, eso no se cuestiona, pero al mismo tiempo tampoco el resultado electoral garantiza que después las acciones o decisiones que se tomen durante el ejercicio del poder vayan a ser legítimas, ¿no? No está garantizado por el resultado de las urnas. Y después algo que me ha interesado particularmente en mi trabajo es el tema de cuáles son los atributos que los propios líderes políticos presentan de sí mismos para ser legítimos, es decir, qué es lo que ellos destacan en su presentación de sí para conseguir esta aprobación o consentimiento ciudadano, ¿no?
Entonces ahí pueden aparecer distintas figuras y que evidentemente han ido cambiando en cada sociedad, en cada momento histórico. Por ejemplo, los líderes pueden presentarse como personas de partido, que son fieles sobre todo a su partido, pueden presentarse como expertos, como que tienen un conocimiento técnico en determinada cuestión, pueden presentarse como personas con cualidades excepcionales, extraordinarias, o pueden presentarse también como hombres comunes, ¿no? Y este último aspecto es el que he trabajado, es decir, la tendencia contemporánea a que esos atributos que se destacan sean los atributos del hombre común en los líderes políticos, que ellos busquen presentarse como hombres comunes, ¿no? Sobre esto te quería preguntar, discúlpame que te interrumpa. Los líderes políticos, para ser creíbles, justamente tomo tu expresión, deben mostrar ciertas actitudes, como por ejemplo mostrarse al lado del ciudadano y en cierta similitud con él o ella. Y te iba a pedir que amplíes esto. Bueno, sí, justamente esta búsqueda de los líderes políticos de presentarse como hombres comunes está como en el centro de lo que he trabajado con el término de legitimidad de proximidad, ¿no? Es así como la defino, tomando y reformulando un poco los trabajos de Pierro Zambalón. Entonces, ¿qué es la legitimidad de proximidad? Bueno, es esta búsqueda de los líderes políticos de parecerse a los ciudadanos comunes, ¿no? de mostrarse como simples, como capaces de escuchar, como capaces de comprender, de sentir lo mismo, de atravesar el mismo tipo de experiencias y de poder compartirlas, ¿no? Entonces, esta búsqueda de similitud justamente con el hombre común, que es paralela a una desconfianza ciudadana en lo que a veces llamamos la clase política, ¿no? La clase política es como la imagen de que todos aquellos que se dedican a la política, o los políticos, son como un grupo separado, que está alejado y distanciado de la ciudadanía y que vive un poco en su mundo de privilegios y que aparecen como una suerte de casta, ¿no? Esa es como una imagen que hay sobre los políticos y es un poco frente a esa imagen que los políticos buscan no quedar asimilados con esa clase política y mostrarse más cerca del hombre común, del ciudadano común. Pero haría una aclaración sobre esto, porque bueno, mi tema de trabajo es la representación, ¿no? La representación política y la legitimidad. En la representación política siempre ha existido una combinación de identificación y distinción o proximidad y distancia. O sea, la representación siempre ha tenido estas dos dimensiones. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros cuando elegimos a los representantes, se supone que elegimos a aquellos que son más capaces, de alguna manera, o que son mejores en sus habilidades con respecto a la política, ¿no? Y aunque no lo fuera así, en el propio acto de elegirlos, los estamos distinguiendo, de alguna manera. Los estamos haciendo diferentes porque los elegimos, porque si no podríamos seleccionarlos por sorteo, por ejemplo, ¿no? No es la opción que elegimos, sino que los elegimos porque creemos que tienen una capacidad mejor, digamos, que la del ciudadano común. Pero al mismo tiempo en la democracia nunca los representantes pueden dejar de ser ciudadanos comunes, porque esa habilidad mayor para la política no es algo que tenga que ver, por ejemplo, con una condición de nacimiento, de la sangre, de la fortuna, o con algún otro factor prepolítico, ¿no? Sino que es una habilidad que de alguna manera todos podríamos llegar a tener, ¿no? Así es como se supone. Entonces, la representación conjuga distinción e identificación, eso siempre. Lo que se observa en todo caso en los últimos años es una exacerbación o una intensificación del aspecto de la identificación, ¿no? Del aspecto de buscar asemejarse o parecerse al ciudadano común. Y entonces ahí aparece justamente la presentación de sí de los políticos como personas simples, cotidianas, que no tienen nada de extraordinario, nada de sobrenatural, ¿no? Y justamente si pensamos, estas son las características contrarias a lo que el sociólogo Max Weber llamaba el carisma, ¿no? Lo extracotidiano, lo sobrenatural, lo excepcional. Entonces, es por eso que
yo pensaba en el concepto, he trabajado sobre el concepto de identificación anticarismática, para poder dar cuenta de cómo es el tipo de identificación que produce esta legitimidad de proximidad. Lo que se supone entonces es que esta identificación se da mediante no una búsqueda de identificación con personas ejemplares, extraordinarias, fuera de lo común, con las que los ciudadanos tendrían cierta admiración, sino al revés, los políticos tienden a buscar al ciudadano para decirle: yo soy igual a vos, no tengo nada que me distinga de vos, tengo una vida privada, una vida íntima que es parecida a la tuya, he atravesado sufrimientos, he pasado dificultades en mi vida y voy a escuchar cuáles son tus necesidades y sobre todo votar por mí es lo mismo que votar por vos, ¿no? Este es el mensaje. Esta legitimidad de aproximación a la que vos referís, ¿tiene algún correlato en el que se vayan todos del año 2000? Bueno, sí, efectivamente podemos ver ese momento excepcional de nuestra historia como una explosión de esta desconfianza en la clase política que mencionábamos antes, efectivamente. Y yo diría que es un punto de quiebre, ¿no? Porque muchos de los elementos de la legitimidad de proximidad ya se pueden tener antecedentes en los años 90, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la personalización de la política, la preocupación constante por los problemas de la corrupción, la creciente relevancia de los outsiders, ¿no?, en la política, o de aquellos que vienen del mundo del deporte, del espectáculo. Bueno, hay algunos elementos que ya estaban en los años 90 presentes y que hacen a esta legitimidad de proximidad, pero el 2001 es un quiebre, efectivamente, y a partir de ahí ya no pudo ser de otra manera, ¿no? Eso es un poco, se instala la idea de que es necesario estar cerca del ciudadano, ¿no? Por lo menos desde la forma en que los políticos se presentan a sí mismos. Participás de una investigación colectiva, Las nuevas formas políticas, que se lleva a cabo en el Instituto Gino Germani. ¿Cuáles son esas nuevas formas y cuál sería lo viejo? Ajá. Sí, bueno, mi equipo de investigación, del que participo hace como una década, tiene ese nombre, ¿no? Las nuevas formas políticas. Y bueno, habría mucho que decir porque todo el interés de nuestro interés tiene que ver justamente con lo nuevo, con lo novedoso, de manera que podríamos hablar mucho de eso. Pero voy a concentrarme en algunos aspectos. Lo que sí, lo que serían las formas viejas, digamos, para no llamarlas viejas, las formas debilitadas, hay que aclarar que persisten, no es que desaparezcan, ¿no? Es que más bien se va produciendo quizás como una convivencia de formas novedosas con formas más que pertenecen quizás más a otra época, o algunas sustituciones de unas formas por otras, pero no significa que desaparezcan. Ahora, efectivamente nosotros ponemos el foco en lo nuevo, ponemos el foco en la novedad, porque nos parece que eso tiene que ver con la esencia de lo político, ¿no? Que es todo otro tema que eventualmente, si querés, conversamos. Pero yendo a cuáles son las nuevas formas de la política que nosotros encontramos. En el terreno de la representación, particularmente el cambio más visible tiene que ver con esta preponderancia de los líderes por sobre los partidos políticos como organizaciones en la estructuración de la escena, ¿no? Con esta personalización de la política que mencionamos. ¿Qué significa esto? Los líderes arman partidos, crean partidos nuevos, después se van de esos partidos, después con un fragmento de otro partido arman una coalición. En realidad, digamos, son ellos los que dan forma a la escena política. Y si uno ve elección tras elección a lo largo del tiempo, es muy difícil que las etiquetas o los nombres de los partidos sean los mismos, ¿no?, que persistan. Son las personas las que persisten. Y hay algunas etiquetas que sí persisten, por supuesto, pero incluso en esos casos el peso de los partidos como estructuras organizativas, ¿no?, con todas sus reglas de funcionamiento interno, sus autoridades, sus distintos ámbitos como organizaciones, no tienen el mismo peso que en el pasado en la selección de candidaturas, por ejemplo, o en las decisiones sobre políticas públicas. Y también la identidad es algo que, la identidad partidaria es algo que se ha ido debilitando.
esa identidad partidaria que hacía que se votara toda la vida por el mismo partido, ¿no? E incluso una identidad que se transmitía de generación en generación, eso se ha debilitado también. Entonces, de alguna manera, frente a un debilitamiento de los partidos, aparecen los liderazgos, ¿no? Los liderazgos personales. ¿Es un problema este debilitamiento de los partidos? ¿Es algo que hay que considerar que es malo, ¿no? Porque, digo, lo menciono porque muchas veces tengo la sensación de que los estudios políticos o los análisis políticos se preocupan por el debilitamiento de los partidos políticos como si fuesen los actores esenciales de la democracia, ¿no? Que lo han sido y probablemente lo sean, pero da la impresión de que si uno habla del debilitamiento de los partidos, la democracia se hace menos democrática. Y yo sobre esto pondría por lo menos como un signo de interrogación, ¿no? Porque pensaría, bueno, hay que ver, quizás vayan apareciendo nuevas formas de mediación política que cumplan el mismo rol que efectivamente era un rol democrático que cumplieron los partidos en el pasado, ¿no? Entonces quizás haya nuevas formas de representación y de mediación política que no tengan a los partidos como los actores centrales. Y creo que algo similar pasa en el terreno de la participación o de la ciudadanía, ¿no? Particularmente la participación, que es el tema que he también trabajado en mis investigaciones, tiene nuevas formas. Las formas más tradicionales, digamos, de participación por fuera del momento electoral tenían que ver particularmente con formas encuadradas o organizadas por actores colectivos, ¿no? Ahí de vuelta, los partidos y los sindicatos eran los actores más importantes del involucramiento de la ciudadanía más allá del momento en que votaba. Estas son formas más tradicionales, pero hoy emergen formas nuevas. Por ejemplo, muchas formas de protesta que no son organizadas por partidos políticos y que quienes, digamos, los ciudadanos que participan, que se reivindican como autoconvocados, rechazan la organización de los partidos políticos, ¿no? Por lo menos en su aspecto público, ¿no? Uno no puede saber en definitiva quién organizó qué, pero lo importante es cómo aparece. Aparece como no organizada por los partidos políticos e incluso si la oposición, por ejemplo, quiere apropiarse de esa protesta, no puede del todo, porque su sentido excede, ¿no? Entonces, autoconvocados por un lado, y por otro lado sí formas, todo un abanico se ha desplegado de formas de participación que se suelen llamar dispositivos participativos a nivel local, ¿no? Pero como fenómeno global, o sea, como digamos, en todos los rincones del planeta, se han desarrollado inicialmente en los 90, pero sobre todo en este siglo, un abanico de dispositivos participativos puestos en marcha por autoridades locales, municipales, que invitan a los ciudadanos a resolver los problemas concretos de su barrio, de su territorio. Ahí también hay como una suerte de convocatoria transpartidaria, porque de lo que se trata es de la gestión del entorno inmediato, ¿no? De resolver los problemas. Estos dispositivos participativos que por caso en nuestro país se le asigna o se asigna en la última década, donde se genera esta vocación de participar en política y además donde los jóvenes recuperan, decía, la confianza en los políticos. ¿Nos permite decir que la denominada crisis participativa o de representación está superada? Si la crisis de representación está superada, yo no sé si diría eso, o sea, porque no sé si hablaría de la crisis de representación como algo que pueda superarse. ¿Por qué? En primer lugar, porque creo que es inherente a la representación política un poco la propia crisis, ¿no? O sea, la crisis es inherente a la representación política. Siempre la representación atravesó crisis y de alguna manera siempre las va a atravesar. ¿Por qué? Porque creo que la representación no es un reflejo de la sociedad, sino que siempre de alguna manera la traiciona, la distorsiona, le agrega un plus, le cambia la forma, aquello que aparece como natural en la sociedad. Entonces siempre produce desencanto, de alguna u otra manera. Entonces, más bien yo
pensaría que lo que sería alarmante o extraño o preocupante sería si pudiéramos decir que no hay crisis de representación. Eso sería un puro reflejo de lo social, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, porque efectivamente la idea de crisis da un poco la impresión de que puede ser como una sacudida pasajera que después de que se va, después de que pasa, se va a retornar a algo, se va a retornar a cierta normalidad, ¿no? Como la normalidad tiene una doble connotación. Por un lado es lo que está bien, ¿no? Y por un lado es lo que, digamos, aquello que forma parte como de una esencia de la política, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de transformación más que de crisis de la representación. Porque hablando de transformación uno puede pensar que no hay que volver después de esa sacudida, digamos, a una normalidad anterior y que, digamos, no es necesario que las cosas después funcionen como funcionaban antes. Mencionabas también el tema de la juventud, que es muy interesante porque efectivamente durante los últimos años ha habido como un reentusiasmo o una vuelta, un retorno de la confianza en la política y en el involucramiento político de los jóvenes. Y es muy interesante esto, porque ahí hay muchas nuevas formas de la política, yo creo, justamente en la forma en que la juventud hace política. Por un lado, la militancia. Uno puede decir, bueno, hay una vuelta de la militancia, pero no es simplemente una vuelta, porque también aparecen algunos elementos nuevos, como por ejemplo la mayor profesionalización que se aplica a la militancia, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, las competencias generacionales de los jóvenes me parecen muy significativas, tienen que ver con las tecnologías y la comunicación, y eso se pone al servicio de nuevas formas de hacer política, ¿no? Hay muchas formas de hacer política creativas tienen que ver con la juventud. Esto en Argentina se ha visto, pero digamos también en el mundo, ¿no? Muchos de los movimientos más novedosos o de las experiencias más novedosas son impulsadas por jóvenes, generalmente. Y mencionabas también el tema de la confianza en la política. Yo creo que efectivamente durante los últimos años, por lo menos del 2001 a esta parte, del 2003 a esta parte, se ha recuperado una confianza en la política, pero en la política como esa posibilidad, como ese espacio, terreno para cambiar las cosas, ¿no? Frente quizás a un cierto fatalismo de la década anterior, ¿no? En donde parecía que nada era posible de transformarse o de cambiarse. Esa confianza sí se recuperó y creo que más allá de los jóvenes, ¿no? Que se recuperó en general una confianza en que la política puede cambiar las cosas, que puede aparecer algo nuevo. Pero no sé si identificaría la confianza en la política con la confianza en los políticos, ¿no? Eso que hablábamos antes. Creo que la desconfianza en los políticos es como inherente a las democracias contemporáneas, no solo Argentina, digamos, ¿no? Forma parte de las democracias contemporáneas porque no se debe quizás a un factor coyuntural o a si hay un buen gobierno, un mal gobierno o confianza en determinado líder político, sino que las identidades y las pertenencias son más efímeras, son menos estables. Entonces los ciudadanos que, por ejemplo, pueden apoyar a un líder político, después no les gusta una medida que realiza y no los votan en las siguientes elecciones, o al revés, pueden votar a determinados líderes políticos y después retirarles el apoyo, digamos. Entonces no hay una estabilidad muy fuerte en la confianza en los políticos. Y al mismo tiempo porque los políticos son figuras extremadamente frágiles en el mundo contemporáneo, por esto que mencionábamos de su extrema visibilización por la personalización de la política. Si me permitís, justamente quería abordar ese tema, porque hay algunos políticos que permiten que se los imite, casi parodiándolos, y hacen pública, como vos decías, su vida privada. Casamientos, nacimientos, enfermedades. Esto genera un muy alto consumo. ¿Se traduce esto en votos propios o que además algunos opten por ellos por simpatía? Efectivamente, esta exposición de la intimidad es muy importante en la legitimidad de proximidad que mencionábamos antes, ¿no?
es a través de mostrar la intimidad y la vida privada y la propia historia que se produce también esta identificación anticarismática. Entonces, es importante, incluso los ciudadanos comunes narran su historia en primera persona como protagonistas de las campañas electorales, ¿no? Si uno ve las campañas electorales, ve, por un lado, los políticos contando su propia vida y su propia historia, y por otro lado también como protagonistas a distintos ciudadanos comunes anónimos, ¿no?, que cuentan su historia. Entonces, esta puesta en visibilidad de lo íntimo es central en la legitimidad de proximidad. Y por supuesto es un riesgo esta exposición. En este terreno yo creo que el riesgo es para los políticos volverse una celebrity, ¿no? Porque si en ese mostrar la intimidad se revela de una manera que esa vida privada no es la misma que la de cualquier ciudadano, que forma parte de determinados grupos sociales, de determinados círculos sociales, con determinado poder adquisitivo, que acceden a determinados espacios que el ciudadano común no accede, o sea, que son inaccesibles para la mayoría, entonces ahí eso atenta en su contra, me parece. Yo creo que así como si bien la puesta en escena de la intimidad es una forma de mostrarse más cerca, la frontera es muy borrosa y puede terminar mostrándose el político más lejos, ¿no? Entonces, si les garantiza el éxito electoral o si les garantiza el éxito en su legitimidad, a mí me parece que no. Me parece que en todo caso es como un piso común que todos los políticos tienen que saber manejar para no quedar un poco afuera de cómo funciona la política contemporánea. Pero aquello que garantiza el éxito en político tiene que ver también con su capacidad de interpretar la sociedad, de dar una clave de lectura, de darle un sentido a la sociedad y por lo tanto de ir un poco más allá de sí mismo, ¿no? Porque la pura mostración de la intimidad se queda en sí mismo, ¿no? Los políticos a los que les va bien van más allá de su propia historia. Para cerrar, quiero preguntarte algo muy particular, me hago cargo de eso. Los votantes revisamos nuestro compromiso con aquellos que votamos y esperamos que ellos revisen su comportamiento para saber si pueden cumplir. ¿Esto alcanza para democratizar la democracia o para hacer más democrática la democracia? Me parece muy importante esta pregunta porque efectivamente creo que no alcanza. Te respondo también desde mi visión personal, ¿no? Esta idea de que el ciudadano vota y después espera que los políticos hagan lo suyo, me parece que no alcanza para hacer más democrática la democracia. Y hay como una imagen de una división del trabajo político, ¿no?, en donde los políticos se dedican a la política, los ciudadanos se dedican a sus asuntos privados y seleccionan a los gobernantes, pero después se vuelven a encerrar en su casa. Esta división del trabajo político es como ha sido siempre parte de lo que se llama en teoría política las teorías elitistas de la democracia. Yo creo que la democracia tiene que ser más exigente, ¿no? Tiene que ir más allá de las teorías elitistas de la democracia y más exigente tanto para los políticos como para los ciudadanos. Para los políticos creo que más que ver si, por ejemplo, pueden cumplir lo que dicen que van a hacer, lo que prometen, lo más importante, me parece, es mantener abiertos los canales de comunicación con la sociedad. Es escuchar, es justificar sus acciones, es no aislarse, digamos. Eso me parece que es lo más importante, porque efectivamente en sociedades inciertas como las nuestras, no siempre se pueden cumplir los programas, por decirlo de alguna manera. Pero a la sociedad le importa, justamente como no siempre se pueden cumplir, o a veces no hay programas, no hay propuestas como promesas electorales, entonces a la sociedad sí le importa ser escuchada, porque muchas veces las decisiones que hay que tomar se toman en un terreno de incertidumbre. Entonces frente a eso, la comunicación con la sociedad me parece importante. Y del lado de la ciudadanía me parece que el ciudadano tiene que tener un rol más activo, que el rol que le da, por ejemplo, una teoría elitista de la democracia, que es solamente seleccionar a los gobernantes. Pero es algo que se da efectivamente en la actualidad, ¿no? Que hay distintas formas, una pluralidad de formas con distinta intensidad
de actividad ciudadana, ¿no? Hablamos ahí de participación, militancia. Exactamente, hay una pluralidad de formas que todas son válidas y todas se dan actualmente, ¿no? Por ejemplo, participar en manifestaciones, tanto de apoyo a determinada medida como en rechazo de determinada decisión, por ejemplo. Sentar una posición y difundir una posición en las redes sociales. Es ser como un autoperiodista, ¿no? Eso también es involucrarse y participar. Participar en foros deliberativos, justo en el ámbito local, como decíamos antes, en la solución de los problemas del barrio, o militar en un partido político, en una fuerza política, en un movimiento. Todas son formas válidas y desmienten una suerte de mito que ha habido de la pasividad ciudadana, ¿no? La ciudadanía está retraída, es pasiva, está encerrada en su casa. No, yo creo que desde el punto de vista descriptivo y normativo, no es así. Descriptivo porque efectivamente se pluralizaron las formas de expresión de la ciudadanía en los últimos años, y normativo porque eso responde a una visión de la democracia más exigente, que le pide más al ciudadano que solamente elija a los gobernantes cada 2 o 4 años, ¿no? Y esto me parece entonces que es salir de una visión elitista de la democracia, y también, por lo tanto, salir de una visión de la democracia centrada en las elecciones, ¿no? Las elecciones son muy importantes, son una columna de la democracia, pero hay que considerar también toda la temporalidad intermedia entre elección y elección para darle más sustancia y más intensidad y más democracia a la democracia. Dejar atrás eso, ya cumplí, fui a votar. Exactamente. Rocío, espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda, te agradezco muchísimo. A vos. Me gustó mucho. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.